Nos preguntan si es verdad que las empresas mineras transnacionales dejan solo un 30% y se llevan fuera del Perú el 70%. Esto es falso. Las empresas mineras formales actualmente pagan entre impuestos y otros aportes más del 47% de sus utilidades. Esto es más de lo que pagan las empresas en otros países mineros, como en Chile, Canadá o Australia. Pero además, en el Perú las empresas mineras reinvierten en nuevos proyectos y en sus operaciones entre el 30 y el 40% de sus utilidades. Es decir, compran productos o contratan servicios a otras empresas peruanas. Esto genera empleos, ingresos y más pago de impuestos para el Perú. Si sumamos ese 47% con un 30% en promedio de lo que se reinvierte, tenemos que no menos del 77% de las utilidades ya se queda en el Perú. Es decir, 77 de cada 100 soles de las utilidades generadas por las empresas mineras reingresan a la economía para generar más bienestar para todos los peruanos. ¿Usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en su mensaje es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no? Que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión. Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Matriz Online Radio Station. Ya estamos en señal de prueba. Escucha nuestra señal de prueba. Matriz Online Radio Station. Dale clic aquí. Matriz Online Radio Station. La radio independiente. Con excelente música, información, opinión, boletines informativos y entrevistas.
muy pronto. Solo dale clic. Dale clic aquí. Matriz Online Radio Station. Muy pronto empezaremos. Quédate con nosotros. Argentina, ¿por qué crees que está en default? ¿Por qué crees que Argentina en 2001 tuvo que salir a decir que no pagaba la deuda pública? Otro punto de Castillo. ¿Por qué crees que ahorita ya están con productos racionados? Justamente porque su gasto público es enorme. O sea, en Argentina la situación es un desastre. Leía que para administrar un parque tenían 31 funcionarios en administración y contabilidad, y es como, ¿qué está pasando, no? O sea, te das cuenta que cuanto más incrementes el aparato estatal, más corrupción, más gasto público, y el gasto público lo pagamos los privados. Sí, por supuesto, es que también te encargas de un montón de cosas sin tener de dónde, ¿no? O sea, es que existe el concepto de que es gratis. Nada es gratis en la vida. La educación pública no es gratis. La educación pública la pagamos con nuestros impuestos, los que pagamos impuestos. Y tengamos en cuenta que en Perú menos del 30% de la población paga impuestos. Ojo, y yo no estoy en desacuerdo con pagar impuestos para la educación, pero no puedes ofrecer por ofrecer algo que no vas a poder lograr. Es que es imposible, Luis. O sea, logísticamente es imposible. Financieramente ya no te cuento. claro. Bueno, estamos de acuerdo con eso, porque la verdad es que mientras más agrandemos nuestro Estado, peor va a ser, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que ya hemos vivido, épocas de Velasco, época de Belaúnde, que heredó algo que no supo cómo manejar, eso hay que reconocerlo, y también de Alan García, que con el tarjetazo y con todas las medidas que tomó, pues amplió el Estado de una manera considerable y mira cómo nos fue. Aparte de un montón de medidas, pues que obviamente no estuvieron destinadas precisamente a un progreso, sino más bien a un retraso, ¿no? Terminamos no alineados y bueno, un montón de cosas más que nos tocó vivir en ese tiempo que fue absolutamente infame, la verdad. Yo quisiera con esto pasar a algo. La izquierda siempre ha achacado a la privatización como que fue como que vender la patria, porque hablan de derechistas, capitalistas, y bueno, lo dicen por Fujimori también, que para mí, tengo que decirlo una vez más, para que se comprenda mi postura, es un delincuente y bien preso está. No le extiendo a ti, yo no sé qué piensas de él, pero yo estoy hablando por mí. Pero hablan de que la privatización pertenece, pues obviamente, a un acto de vender la patria, de entregarle a capitales extranjeros empresas que son estratégicas, supuestamente, y que nunca debieron de haber dejado de estar en las manos del Estado. Entonces, yo quisiera saber tu punto de vista primero de la privatización y segundo, ¿qué efecto real causó la privatización en nuestro país, si es que fue aplicablemente correcta en su momento y si es que lo sigue siendo? En primer lugar, tendríamos que entender de dónde obtiene ingresos un Estado, un país. Un país obtiene ingresos de tres formas, básicamente. La primera forma es a través de la recaudación de impuestos de los privados. La segunda forma es a través de lo que generen las empresas públicas, ¿no? Caso PDVSA, Venezuela. En tercer lugar, de la deuda externa. Ok, estas son las tres formas en las que obtienes ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el Estado, o sea, en Perú del año 89, lo que teníamos era un Estado elefantiásico que gastaba más de lo que recaudaba. Y las empresas públicas, en lugar de generar ingresos para el Estado, o siquiera para ser autosostenibles, eran simplemente nóminas y nóminas de gente, ¿no? Que con cada gobierno iban entrando y engrandeciendo este Estado. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en lugar de que estas empresas aporten al erario público, es decir, a estos ingresos que te digo para el Estado, lo que hacían era ser un gasto para el Estado. Y entonces el Estado básicamente, Perú, vivía de lo que poco que recaudaba de los privados.
que cada vez estaban más ahorcados y más ahorcados. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a endeudarse, llega un momento en el que ya no te prestan más, la deuda externa se vuelve insostenible. Bajo estas circunstancias, la inflación ya había volado porque tú habías destrozado el aparato privado, el aparato productivo, lo habías destrozado y por lo tanto no tenías bienes y servicios que ofrecer. Ese es el problema de la inflación. Para tratar de calmar a la gente que dice que todo está muy caro, se aplicó la maquinita, es decir, se colocó un montón de dinero, con lo cual el dinero perdía valor y perdía valor porque la inflación, básicamente la hiperinflación, es un fenómeno monetario. Y estábamos en estas circunstancias económicas. Entonces, si el Estado era tan ineficiente, ¿ok?, para administrar estas empresas que significaban nada más que gastos para la población y ni siquiera cubrían de forma satisfactoria las necesidades de la población. Acuérdate, no sé si tú te acuerdas, no creo que seas tan viejo como yo, pero la verdad es que para obtener una línea telefónica tenías que esperar... ya ni te digo cuánto tiempo, y el hecho de tener un teléfono era costosísimo, tú ya pertenecías prácticamente a clase A, o sea, era un lujo, ¿no? Bueno, en Entonces, realidad tenías que enterarte quién se ponía un teléfono para poder ir y alquilarlo para alguna llamada o dar ese teléfono para que te llamen allí, de repente familiares en el extranjero o si es que alguien de tu familia postulaba un empleo, ¿no? Porque era complicado. Pero tú te dabas cuenta cuando eso pasaba porque en ese domicilio organizaban una fiesta con los instaladores. O sea, hacían una comilona para los instaladores en agradecimiento porque después de más de 2 años de haber pedido el teléfono, se lo instalaban. Era todo un acontecimiento. Sí, lo recuerdo muy bien. Exacto. Y en estas circunstancias tienes una empresa que no produce lo que debe producir de forma satisfactoria para la población. Encima, en lugar de generar ingresos, como sí lo hacía, por ejemplo, PDVSA antes de que el barril de petróleo cayera, pues estas empresas no generaban ingresos. Acá en Perú generaban más gasto. O sea, lo poquito que pagaban impuestos tenían que suplir esto. La deuda externa estaba por los cielos, ya no se sabía qué hacer, la maquinita ya no funcionaba más. Bajo estas circunstancias, y en cualquier país del mundo, de hecho Grecia ha tratado de privatizar hasta sus islas, o sea, porque Grecia aún no sale de la crisis que generó un estado elefantiásico y la corrupción. ¿Qué es lo que sucede entonces en estas circunstancias? Que se privatizó, ¿y qué se obtuvo con eso? El Estado empezó a ser más pequeño, las empresas ser privatizadas, ¿qué tienen? A ser privada. La persona que pone un negocio, pone algo, busca la eficiencia máxima, reduce costos, sí, va a reducir personal. Y esa es la parte dolorosa de este proceso. Y que cuando tú contratas por contratar a mucha gente y están acostumbradas a recibir un sueldo y quizás no buscas la eficiencia máxima, pues es razonable. Yo entiendo que mucha gente está resentida por este suceso de haber perdido los trabajos, pero tienes que entender que la verdad es que estabas siendo alimentado básicamente o vivías gracias a los aportes de otras personas que sí eran productivas, porque la empresa en la que tú trabajabas no era productiva y la empresa tuvo que ser privatizada. De esa forma ingresan capitales al país. De hecho, eso de que se vendió el Perú es mentira, porque Entel se llamaba, creo, me parece. Sí, claro, Valía muchísimo menos de lo que al final se terminó pagando por ella. De hecho, hubo, por ejemplo, 2 ofertas. Una oferta fue por 771 millones de dólares y la de Telefónica es por más de 2.400 millones. O sea, estamos hablando de un valor, o sea, ¿por qué? Porque el valor de Telefónica como tal era ínfimo en base a lo que nosotros sabíamos, en base a lo que el gobierno sabía, pero no sabía hacer nada, no sabe, los estados no saben manejar empresas estatales. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues tenía un valor ínfimo, pero Telefónica llega con todo su expertise, sabiendo que puede darle vuelta a esto y paga lo que pagó, o sea, hizo una oferta muy, muy interesante. Claro. Con este ingreso de capitales es que se pudo importar, se pudo reactivar la economía realmente. También hubo un sinceramiento de precios, porque ojo, la fijación de precios es un desastre que le haces a la economía. Yo no puedo fijar el precio del pan, porque si tú eres panadero y yo te fijo que
mañana vendas a 10 céntimos, pasado no vas a vender pan, vas a vender bizcochos o vas a vender buñuelos, pero pan tú ya no fabricas y si se O genera... haces un budín a la semana, pero no sé. O sea, la privatización es un fenómeno en el que si tú eres deficiente, y el Perú era deficiente en la administración de estas empresas, se tiene que dar, o sea, se tiene que dar la privatización, ¿no? El Estado alimentaba a estos elefantes blancos que no producían dinero, que al contrario eran absorbedores de dinero y que ni siquiera satisfacían de forma correcta a las necesidades de la población. Entonces, qué mejor que privatizar estas empresas. Y por cierto, cuanto más se abre el mercado y entran nuevos competidores, es mejor. Al final la gente obtiene precios más bajos, la competitividad también hace que se necesite mejores trabajadores y por lo tanto nosotros mismos nos vamos especializando, etc. Y esto se puede ver en la calidad educativa que teníamos hace 30 años y lo que tenemos ahora. Así es. Sí, ese mito es otro mito, ¿no? Hay muchos mitos ahí. Y Bueno, no cualquier quiero cosa entrar que porque no sea quiero un meterme en gobierno de política. derecha va a ser lapidado, ¿no? ¿Cómo dices? Cualquier cosa que sea en un gobierno de derecha va a ser lapidado, va a cargar un San Benito por parte de la izquierda. Eso Y es es que la algo... izquierda tiene un discurso muy seductor. O sea, si yo te digo que todos tenemos que tener igualdad, o sea, con eso te mata. O sea, la falta de las diferencias, no, con eso te matan. O ¿Qué sea, te ¿quién confunde puede con el tema querer? del cierre de brechas que debería de darse, por lo menos en lo mayor que se pueda, en lo más que se pueda? Pero la igualdad es una utopía. No podemos Es que ser iguales ni siquiera como personas porque somos muy diferentes cada uno del otro. Es que, como te digo, o sea, se basa en cuánto tú das a la sociedad y la sociedad te premia. Eso es el libre mercado, eso nada más es el libre mercado. Y por otro lado, vamos a suponer, porque por ejemplo, dentro del socialismo está también la desaparición de la herencia, ¿no? Ya, quedémonos sin herencia. Y a mí, fíjate, me hubiera convenido mucho, estar en igualdad de condiciones con mis compañeros. Yo veía cómo se iban a Lima, cómo se iban a... Wow, y yo me quedaba sorprendida porque yo no tenía esos recursos, ¿no? Entonces, sí, o sea, si todos arrancamos del mismo lugar, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento logra la igualdad? Es que no se puede, porque si todos arrancamos, ¿ok? Nacemos con la misma educación, yo me voy a dedicar a la economía, tú te vas a dedicar a la comunicación, va a haber alguien que se dedique a hacer origami, ¿ok? Y entonces ese que se dedica a hacer origami, cuando llega a los 50 años o 40, no tiene un sol en el banco. Quizás tú tienes tu pequeño departamento, una casita, qué sé yo. Quizás yo tengo también algo, ¿no? Porque otras personas quizás se dieron aún más valor a la sociedad y de pronto tienen un edificio. Pero todos partimos igual. Ahora, ¿qué hacemos con el señor que no tiene un sol porque estaba haciendo su origami? ¿Y qué hacemos con el señor que porque creó una empresa, por ejemplo, un restaurante, tiene un departamentazo y tiene un carro y todo? O sea, ¿se lo quitamos? ¿Cuál es la idea? ¿Te das cuenta que no puede haber igualdad? ¿Por qué? Porque es el dilema de la igualdad. ¿Dónde pones la igualdad? En el momento cero. Ok, pero luego los resultados, al momento de cosechar, ¿qué hacemos? Entonces, le quitamos al que puso el restaurante y que por lo tanto le daba de comer a muchas personas, esas personas obviamente pagaban, o sea, lo premiaban porque satisfacía una necesidad. Mientras que el señor que ponía origami se esforzaba mucho más, por supuesto. ¿Qué hacemos? Porque no está satisfaciendo una necesidad. El dilema de la igualdad es un dilema, es utópico, como lo acabas de decir. Y sí, es fácil agarrarse de eso, ¿no? La desigualdad. ¿Quién no se siente conmovido? O sea, vamos, si te ponen una foto de la persona más pobre del Perú, sin recordar que gracias al capitalismo, en lugar de ser 95% de pobres, son solo 5% de pobreza extrema, y que podemos sacarlos de ahí si es que no hubiera tanta corrupción. El problema no es el modelo económico, el problema es la corrupción que hay. Y fíjate tú en los gobiernos regionales, ¿qué ha pasado con nuestros dos últimos presidentes del gobierno regional? ¿Tenemos siquiera un hospital en condiciones con la cantidad de plata que Antamina le ha dado a Huaraz, a Ancash? ¿No? Terrible, ¿no? Terrible cómo estamos. En realidad no es el modelo, pues es la gente, ¿no? Porque corrupto es cualquiera y en cualquier lugar.
la derecha, en la izquierda, en el centro, como quiera que le llames. Totalmente de acuerdo. Va a ser corrupto, va a ser malo, pero fíjate cómo son los gobiernos de izquierda que ya están implantados, que ya han implementado y han desplegado su estrategia de destrucción a la población, ¿no? Su cúpula de gobierno y allegados son los únicos que disfrutan de la riqueza y de las cosas Exacto. que, sí, es que es la verdad. Entonces, ¿en dónde está la igualdad?